de algún potrero ingenuo y olvidado, te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Penas y olvidos de la guerra, 40 años, 40 historias. Vamos por el tercer capítulo. El anterior obispo de Río Cuarto, Eduardo Eliseo Martín, era oriundo de Venado Tuerto. De allí vino a Río Cuarto. La historia que vamos a contar tiene como protagonista a alguien que vive en Venado Tuerto, pero que es oriundo de Adrogué, que escribió el libro Malvinas, Viaje al Pasado, Miguel Savage, a quien saludamos del programa Así Son las Cosas, desde Río Cuarto. Guillermo Jeremías y Florencia Garza. Buenos días, Miguel, ¿cómo le va? Un gusto. Buen día, ¿cómo están ustedes? Es un gusto. Bueno, está cerquita de Río Cuarto, no tanto, pero en la zona centro del país, así que podemos considerarnos vecinos. ¿Cómo va, Miguel? Sí, yo paso siempre, voy para el Pacorral, así que paso por Río Cuarto siempre. No me diga que es adicto a la Villa Serrana. Pero adicto al río, a la vida de río, eso no hay con qué darle. Buenísimo, buenísimo. Nos alegra mucho que disfrute de esa zona tan linda de las sierras del sur de la provincia de Córdoba. Ese viaje al pasado fue una manera de cerrar etapas. ¿Qué significa este libro que ha escrito Miguel? Claro, claramente. Fue un proceso necesario de sanación, ya que yo había tapado la historia por completo, digamos. Cuando la guerra termina, trabajé como viajante de comercio, después me puse un negocio de venta de artículos rurales en Venado Tuerto hace mucho tiempo, en el 92. Había intentado estudiar agronomía, pero perdí concentración por el estrés postraumático. Entonces hice mi vida acá en Venado Tuerto como que no me ocurrió prácticamente. Y en el 2001, en la crisis del 2001, donde todos los argentinos nos estábamos fundiendo, yo era uno más y ese estado de estrés me causó la primer pesadilla, donde revivo la mañana del 12 de junio en Montelondon con compañeros muertos y una lluvia de morterazos y una balacera infernal en lo que fue el peor combate, ¿no? Lo revivo nítidamente y me despierto gritando, y ese día me fui a una psicóloga, la primer psicóloga que encontré, empecé a hablar, empecé a verbalizar y ahí arranca un alucinante camino sanador que terminó con el libro, que directamente decidí no editarlo, lo edité yo mismo, no buscar editar, y lo, digamos, es un libro artesanal que lo mando por correo, y me encanta eso, ¿no? Porque es como algo sagrado que se va mandando a la gente que lo pide. Y el feedback, las reacciones son alucinantes de las personas que lo han leído. Es un denominador común esto de muchos excombatientes que tardaron en poder hablar al tema, ¿no? Era una cuestión muy pesada que no podían sacarla de adentro. Es que, mira, una de las definiciones de los trastornos de estrés postraumático es que es el conjunto de reacciones naturales que tiene el humano ante algo no natural que le ocurrió, ¿no? Dentro de esas reacciones es tapar todo. La otra puede ser victimizarse y bueno, hay un montón de procesos que... Yo era un empresario semi exitoso acá y la situación esa de crisis me bajó las defensas y salió la historia. Se desfondó la mochila. Pero fue un proceso sanador, ¿no? Como una herida que se va cicatrizando. Y bueno, ahora a 40 años estoy, digamos, muy feliz y muy contento con poder contarla, ¿no? Porque la historia al contarla se hace colectiva, no es mía, me trasciende totalmente, es de todos mis compañeros, es de todos los argentinos y también nos trasciende a los argentinos, es una historia de la humanidad. ¿Y pudo contar todo lo que le pasó, Miguel, de punta a punta? Sí, lo conté en primerísima persona desde que
estoy en la colimba hasta el presente, con un montón de cosas que fueron pasando. Es una historia con un montón de ribetes particulares. No sé si sintieron hablar la historia del pullover azul, después la historia del encuentro con Mark Burnett en Estados Unidos en 2015, todas esas historias que son bastante particulares, ¿no? Bueno, antes de avanzar con alguna de esas historias, hoy ¿cómo se siente un excombatiente, un veterano de guerra? ¿Se siente una víctima de la guerra? ¿En qué lugar ha quedado? Yo me siento un sobreviviente de la guerra, alguien que sobrevivió a una guerra que nunca debió ocurrir, ¿no? A una mala decisión de una dictadura que paradójicamente estaba conformada por soldados profesionales en aquel entonces. Decide retomar Malvinas, un reclamo justo, pero lo hace con civiles, ¿no? Lo hace con civiles con poco entrenamiento, que éramos nosotros. Así que yo me siento un sobreviviente y en la conciencia de la valoración de lo simple, del día a día, está uno de los aprendizajes más importantes que yo puedo obtener de esta experiencia. No la reivindica la guerra, no la volvería a protagonizar de si le dieran la opción. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Fue un retroceso de 200 años en la diplomacia que teníamos. Las relaciones con los isleños eran naturalmente de que se iban a integrar el continente en esos años, previo al 82. La guerra borra todo eso y le da la excusa al Imperio Británico a establecer la base de la OTAN que tienen ahora, que es Mount Pleasant, que es una ciudad militar en el Atlántico Sur y que, digamos, ahí también nos trasciende como Argentina, afecta a toda la región, ¿no? Miguel, la lógica de la guerra ha hecho que muchos adhieran a ella, sobre todo los veteranos de guerra. ¿Cree que siguen presos del conflicto? Yo, bueno, lo que pasa es que desde el Estado apenas volvimos, ahora lo sabemos porque hay documentos desclasificados, un montón de material que yo lo publiqué en mi libro, de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, donde indicaban que había que construir un relato de gesta heroica y negar o minimizar todos los errores, ¿no? Los errores logísticos, los errores de los malos, toda la operación por 15 días, eso está todo documentado. Los documentos de las Fuerzas Armadas demuestran de que fue una aventura militar irresponsable. El informe Rattenbach recomendaba en ese entonces destitución de por vida y hasta pena de muerte para Galtieri y Anaya, el almirante Anaya. Pero bueno, claro, el informe lo ordena Viñone, que es el último presidente de la dictadura, y cuando ve lo contundente que es, muy técnico, porque lo hace un general sanmartiniano, un buen militar, que era el Benjamín Rattenbach, dice: esto no lo puedo presentar a la sociedad porque es demasiado fuerte, entonces lo ordena esconder como material clasificado por 50 años. Ahora tenemos la chance de ver qué es lo que pasó, así que bueno, está todo a la vista, están los documentos, ¿no? Estamos dialogando con Miguel Savage, que es un excombatiente de Malvinas, autor de su libro Viaje al Pasado. Como lo mismo lo caracterizó, una especie de curación de lo que le tocó vivir. Y en ese viaje al pasado, en el 2015, se reencontró con un cabo inglés. Esa historia tiene algo de ficcional, pero es de la pura realidad. Cuéntenos, Miguel, ¿cómo fue? Sí, no es ficcional, es la realidad. Sí, claro.
Tiene mucho... Parece ficción, pero pasó. Tiene mucho de guión de cine, digamos. Realmente, sí, supera un guión de cine. Muy resumidamente te lo voy a contar porque es largo. Yo hablo inglés, entonces me ofrezco como traductor en el Canberra, el barco que nos trajo de regreso a Puerto Madryn, y estuvimos una semana conviviendo con los mismos ingleses con los que nos habíamos estado disparando la semana anterior, ¿no? Y yo ahí pensé, bueno, va a ser muy tenso todo, porque ellos habían matado a nuestros amigos en Montelongdon y nosotros a los de ellos. Y terminamos dialogando en grupos de 3 o 4 de mis compañeros, con 3 o 4 ingleses, con mucho respeto mutuo y una enorme curiosidad. Nos estábamos preguntando cómo había sido el otro lado, ¿no? Y ahí es donde entendí que las guerras son anónimas, que cuando uno interactúa con el supuesto enemigo, lo del enemigo se cae a pedazos, ¿no? El respeto era impresionante porque los dos bandos sabíamos por lo que habíamos atravesado y nos dimos cuenta que habíamos sido atrapados por una situación no buscada por nosotros y que veníamos además celebrando la vida rumbo a nuestras casas, de los dos lados, casi que no importaba de qué bando habías estado, ¿no? Veníamos eufóricamente felices. Me hago amigo del cabo que me iba llevando porque yo traducía en quirófano las intervenciones quirúrgicas a mis compañeros, después los horarios de las comidas, digamos, éramos más de 4.000 prisioneros en un estado de desnutrición, la mayoría grave, en mi caso 22 kilos menos, así que era una situación humanitaria grave, ¿no? Me hago amigo de Mark Burnett, que era el cabo que me iba llevando, y bueno, cuando termina la semana, llegamos a Madryn, el tipo me regala 2 naranjas como símbolo de lo que habíamos charlado y la amistad y todo eso. Y me dice que iba a dejar el ejército a raíz de ese encuentro. Bueno, muchos años después, a través de una entrevista con la televisión de Canadá, pude descubrir quién era. Es el presidente de la Metro Goldwyn Mayer, es el que produjo Luis Miguel la serie, es uno de los productores de televisión más importantes del mundo. La Voz en todo el planeta, es el inventor de La Voz, y Survivor, que ahora fue Expedición Robinson. Bueno, digamos, el rey de los reality, digamos, menos Gran Hermano, el que hizo todo. Así que, bueno, pude dar con él, nos intercambiamos mails, en 2015 terminé invitado a su casa y con dos naranjas que le devolví simbólicamente, y bueno, es una historia hermosa, ¿no? De cómo el humano puede trascender a la peor inmoralidad de la sociedad, que es la guerra, ¿no? Lo estamos viendo ahora con la guerra en Ucrania. Miguel, escuchando su relato, a nosotros se nos eriza la piel, digamos, que somos ajenos, lejanos a esa historia. Me imagino lo que debe haber significado para usted mismo, ¿no? Y para Mark Burnett, reencontrarse después de tanto tiempo, y cómo la historia pareciera tener un destino de película. Si no la hace Burnett, ¿quién la va a hacer? Eso es exactamente lo que charlábamos con él en su casa en California en 2015. Sí. Pues supera la ficción. Sí, realmente. No se puede creer, ¿no? Sí, yo de hecho, la historia, yo doy conferencias, ¿no? En empresas y en instituciones, y digamos motivacionales, tratando de rescatar los mensajes de liderazgo que me dejó esta experiencia, ¿no? Donde fuimos a una guerra sin líderes, donde tuvimos que ser los líderes nosotros, trabajar en equipo, darnos ánimo entre nosotros, ese grupo de colimbas desamparados, ¿no? Muertos de hambre, y yo contaba esta historia antes de 2015, antes de este encuentro,
donde no tenía la foto con él, con las naranjas, y la gente medio que no me creía, ¿viste? Porque parece, como decías vos, parece ficción, pero bueno, ahora que está la foto, sí, ahora sí me creen, digamos. Bueno, ¿y cómo le fue a Mark Burnett en la posguerra? Se fue del ejército, evidentemente la padeció, aún ganándola. No, por supuesto, y él a raíz de ese encuentro conmigo y mis compañeros argentinos, se da cuenta que la guerra es una inmoralidad y que nos podría haber matado a nosotros, que teníamos la misma cultura que él, que hablábamos de la misma música, nos gustaba el fútbol, hablábamos de música y de fútbol, y nos dimos cuenta que teníamos muchísimo más en común de lo que nos habían inculcado, y más allá de, por supuesto, de que la geopolítica y el reclamo argentino es totalmente válido, nosotros ahí habíamos sido víctimas de esa situación, ¿no? Y que la geopolítica y el reclamo soberano tienen que ir por el carril de Naciones Unidas, y eso es obvio, pero que nosotros es como que nos habían utilizado, y éramos conscientes de eso y rebeldes, y bueno, y él abandona el ejército y se va a Estados Unidos a probar suerte, y bueno, las carambolas de la vida terminan en el mundo de la televisión, y bueno, ahora es el número 1, ¿no? ¿Qué cosas las historias de la vida, cómo se van entrelazando, Miguel? No sé si tiene casa o viene de visita y alquila en Alpacorral, pero cómo se conecta todo. La verdad que somos poco afectos a utilizar el término increíble, pero es difícil de creer que la vida vaya escribiendo de esta manera tan caprichosa los guiones, ¿no? Sí, no, mirá, viste que todo tiene que ver con todo. Yo estuve dando, mira, en Córdoba estuve dando una charla en General Cabrera con una gente macanudísima que me invitaron. Sí, ahí sí. Hay un centro de combatientes muy piola. Estuvimos almorzando con los muchachos. Bueno, ellos tienen el héroe, el piloto Castañari, ¿no? Sí, sí, que nosotros vivía acá en Río Cuarto, lo damos como un excombatiente riocuartense, pero en realidad es General Cabrera, el capitán Castañari, sí. Capitán post-mortem. Sí, creo que está sepultado en Río Cuarto, si exactamente, no me equivoco, ¿no? Sí. Sí. Exactamente, porque fueron de los pocos repatriados, cuerpos repatriados, en realidad lo digo mal, no repatriados, sino traídos al continente. Al continente. Sí. Sí, y después, bueno, con Alpacorral es hermoso. Yo siempre que puedo tengo un amigo que me presta una cabaña allí y estuve este verano. La vida en el río es única, el contacto con la naturaleza, digamos, viste que el río vos te vas a una punta a la otra y te quedás solo. Sí. Y ahí planifico mis charlas en Alpacorral. Bueno, me conecto con mi esencia. Miguel, qué lindo que nos haya contado la historia. Qué bueno habernos encontrado con esta historia en el final. Ojalá que la próxima vez que venga por Alpacorral nos visite y podamos aquí en el estudio charlar largo y tendido. Vamos a tener una serie de 40 entrevistas. Esta es la cuarta, ligadas con los 40 años de Malvinas. Dos cuestiones para el cierre de la entrevista. ¿Cuál es la mayor pena y el mayor olvido, así se llama la sección, pena y olvido de la guerra, de lo personal? La mayor pena, bueno, mi vieja falleció por el estrés de esta guerra pocos años después. Contrajo un cáncer y murió a los 53 años, y es una de las víctimas, ¿no?, que no figuran en las listas. Muchos de nuestros padres sufrieron muchísimo, ni que hablar de los que no volvieron. Eso quizás es una de las penas más grandes. Bueno, el olvido, no sé, la palabra olvido es muy amplia, ¿no? Pero me parece que la sociedad argentina tiene, más que olvido, aprendizaje, te diría. Tiene que aprender a leer entre líneas lo que los medios de comunicación transmiten, ¿no? Porque en el 82 se mintió mucho, ¿no? Se generó una falsa sensación de victoria
y la gente salió casi futbolísticamente a apoyar todo eso, y después nos dimos cuenta de un día para el otro que nos habían mentido, que había sido todo muy improvisado. Entonces, si la sociedad argentina hubiera cuestionado esa decisión, quizá no hubiéramos lamentado tantos muertos y tantos suicidados después de 40 años, y tenemos un montón de compañeros que se han quitado la vida, ¿no? Así que eso sería el mensaje del olvido y del aprendizaje. Miguel, para finalizar, ¿dónde estuvo durante la guerra? ¿En qué unidad militar? ¿En qué escena bélica le tocó padecer? Yo pertenecía al Regimiento 7 de Infantería Mecanizado de La Plata, que estábamos en la compañía C, ubicados entre la cima de Montelongo y Wiley Ridge, que fue escenario del combate más sangriento de toda la guerra, y nuestra unidad es la de más muertos de todo el conflicto, y enfrentamos al 3 de paracaidistas británico, que es la unidad británica con más muertos y heridos de todo el conflicto. ¿En ese combate estuvo? Sí. Miguel, gracias por la historia, gracias por el libro, gracias por sumarse a estos espacios que buscan poner en contexto lo que significó la guerra para no volver a repetirla. Muchas gracias. Bueno, y el que quiera, el libro está en mi página, que es la palabra viaje y la palabra Malvinas, todo junto, .com.ar. Ahí lo pueden pedir por online y llega por correo. Muchísimas gracias, Miguel, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Miguel Savage, de Venado Tuerto, nació en Adrogué, visitante permanente Alpa Corral, historias en La Bonada, cayó preso, capturado en la Guerra de Malvinas, se hizo amigo del cabo inglés porque sabía hablar inglés y ofició de traductor en el viaje del Canberra, que trajo a todos los soldados que habían sido capturados. Ese soldado, ese cabo inglés, después se fue del ejército, se fue a vivir a los Estados Unidos. En los Estados Unidos empezó a hacer televisión. Es el autor, el creador de la voz de esta que vemos, la versión argentina, es comprada, la generó Mark Burnett, las historias. Además creó Survivor, el que aquí vimos como Expedición Robinson, un referente de los realities en la televisión, las historias conectadas en estas 4 décadas, penas y olvido de la guerra, 40 años, 40 historias, el capítulo 4, pasó en la mañana, así son las cosas. Olvidado, te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. 102.9